armados más de esperanza que... Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña Julio M. Chilin, politólogo cubano, bueno, politólogo de todo, pero con una especialidad en estos momentos, un enfoque en Cuba. Julio, bienvenido, no hay que presentarte porque eres ampliamente conocido, pero quiero decir, para beneficio de nuestros televidentes, que Julio M. Chilin es politólogo, escritor, conferencista y comentarista, y director también del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. Es autor de varias obras, tiene Dictadura y sus paradigmas, 2 tomos, para mí, una de las obras más completas que he leído yo sobre ese tema de las dictaduras, la política y sus paradigmas. También por qué algunas dictaduras se caen y otras no, un libro magnífico, Julio. Y uno que todavía está en discusión, y creo que con el tema que vamos a tocar hoy vuelve a relucir, que es este ensayo tuyo, que es la democratización en Cuba, un manual conciso, cuyo tema creo que va a venir a colación porque está en la palestra este próximo jueves 16 de marzo. Patria de Martí y Alianza Democrática van a tener un simposio en el que van a participar Julio M. Chilin como moderador y la panelista será Rosa María Payá. Todos sabemos la trayectoria y lo que recientemente pues ha acontecido con Rosa María Payá. Este simposio, jueves 16 de marzo a las 6 de la tarde en la biblioteca que está en el 9445 de Coral Way, donde Patria de Martí ofrece conferencias mensualmente, Julio. Correcto, así es. Una vez, bueno, pues este simposio y dada la actualidad cubana, Julio, ¿qué enfoque van a tener en este simposio ustedes? ¿Vuelve a el meollo de tu obra y de tus ideas? Como no, primero, siempre es un placer estar aquí, te doy las gracias. Es un placer que tú estés también. Albertini, y realmente gracias a la familia de la WLRN que tiene este bloque en español tan importante para nuestra comunidad. Siempre es un placer y los felicito por el gran trabajo que ustedes hacen en informar, no solo en el sur de la Florida, porque estos programas también se transmiten y se ven precisamente en Cuba, y se ven en otros, los medios lo permiten, así que muchas gracias y por esa introducción. Sí, Cuba es un constante, es la razón por la cual estamos aquí. Aquí me refiero al exilio, o sea, a pesar de que para muchos hemos pasado la mayor parte de nuestra vida fuera de Cuba, aunque yo creo que eso hay que entenderlo de vivir dentro de Cuba, o sea, parte de Cuba, pero en su expresión libre, que es en el exilio. Y cuando miramos, y eso pues es parte de lo que se va a hablar en este simposio y parte de lo que en esa obra escrita que he tratado, todo tiene un vínculo de una forma para entender la realidad cubana. Y primero tenemos que partir, bueno, ¿qué es lo que hay en Cuba? Para entender, por ejemplo, qué curso se debe de tomar, porque mencionaste el libro Democratización en Cuba, un manual conciso, que en efecto es una receta para una vez que cae el régimen, para asegurar que esa transición llegue, o sea, que Cuba llegue a una democracia por vía del proceso de democratización, porque hemos visto tantos casos que se cae un régimen dictatorial, sin embargo, o no se llega o hay una reversión de esa transición y en efecto se vuelve a otra variación del despotismo. Podemos mirar a Rusia, podemos mirar a Nicaragua, por ejemplo. Bueno, yo creo que es lo que pretenden los herederos de los Castro. Claro. Hay grandes intereses, sobre todo económicos, enormes fortunas que se han fraguado
al amparo de ese despotismo. Exactamente. Y mira, primero tenemos que entender, bueno, para tener la receta, cuál es la enfermedad. ¿Qué es lo que hay en Cuba? Primero, es un régimen totalitario. Quiere decir, controla la esfera no solo política, sino la social y la económica. Esto es fundamental para entender la receta. Tiene adhesión ideológica al marxismo-leninismo, más allá de que abraza lo que podemos decir el neocomunismo, o sea, un comunismo que se ha reciclado, donde hay espacio para la propiedad privada, que ellos de una forma indirecta lo controlan por medio de dirigir las concesiones que le conceden a quienes ellos quieren permitir que jueguen en la economía. A las empresas extranjeras que hacen negocio con ellos siempre tienen una participación minoritaria. Correcto. El régimen castrista es el que tiene la mayor participación. Correcto. Y eso es una forma de establecer una complicidad, porque comerciar con una dictadura totalitaria no eres en efecto un cómplice, no eres solo un inversionista, porque te tienes que adherir a las reglas del juego, que en efecto aplauden la represión de una serie de violaciones de leyes internacionales, sobre todo en cuanto al comercio, leyes de labor. El tipo de liderazgo que hay en Cuba es un liderazgo que podemos definir de sultánico, dinástico, ¿no es verdad? Tú bien lo mencionaste, la familia Castro, la peor expresión de una oligarquía, donde unos pocos controlan la riqueza del país, el poder político, y están vinculados de una u otra forma a la familia. Entonces, ellos están experimentando en estos momentos con unas modificaciones económicas que el puerto más allegado a donde quisieran llegar es lo que se conoce como el modelo chino-vietnamita, o sea, la preservación del Estado leninista con una economía medianamente abierta, una economía híbrida. Eventualmente, el gran sueño sería poder instalar lo que hay tal vez en Venezuela, lo que hay en Rusia, donde hay la simulación de una democracia, donde se tolera una oposición que podrá ser muy patriótica, pero sería incapaz de llegar al poder de la forma en que las reglas del juego están. Es un modo del despotismo que tiene un poco costo de mantenerse, no es como el modelo actual, que sí requiere mayores fondos, donde el sector comercial está completamente plegado al poder político. Hacia eso quisieran llegar. Entendiendo eso, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer para lograr la liberación? Que es el primer paso, porque no podemos hablar de democratización sin primero decir, bueno, ¿cómo se llega a la liberación? Que por cierto, ese es el libro que estoy trabajando ahora. Pero, ¿cómo se llega a la liberación? Bueno, lo que sí no se puede contemplar es la política de distensión. O sea, el famoso détente de los años 70, lo que se conocía también la política de la coexistencia, lo que el presidente Obama ha llamado la política de acercamiento por el presidente Obama, y lo que han seguido esa línea, el deshielo. Dictaduras totalitarias no responden a eso, todo lo contrario, se fortalecen, adquieren una capacitación para mantenerse en el poder muy superior gracias a las políticas de distensión que buscan el acercamiento. Mira China, mira Vietnam, claros ejemplos. No se abren mayores espacios para la sociedad civil, todo lo contrario, se fortalece el poder político, y lo que tiene es una sociedad mucho más domesticada, que se autocensura, se autorregula de acuerdo a los propósitos políticos, porque el sistema facilita la premiación solamente si va por esa vía. Entonces ya sabemos que ese es el curso de no tomar. ¿Qué puede hacer la oposición, por ejemplo, en Cuba ahora? O sea, ¿qué papel tiene la oposición cívica no violenta? Retar espacio y empujar. El simposio que vamos a tener, pues, se enfoca en la campaña de Cuba Decide, que es en efecto pedir un plebiscito vinculante, no pedírselo al régimen, exigirlo como un derecho natural. Eso viene siendo como una renovación del proyecto de Payá. Es un realmente aquello tuvo visos de plebiscito, porque al recolectar todas aquellas firmas fue una exigencia que le hicieron al régimen castrista, que se vio en la necesidad y en la estupidez de proclamar aquello, que esta revolución es
irreversible y es para siempre. Correcto. Usaron otros términos, pero parafraseando, eso fue lo que dijeron. Exactamente. Que incluso va contra el llamado materialismo dialéctico. Correcto. O sea, ellos fueron contra toda la bandera, contra sus propios principios. Correcto. La libertad de Cuba, Albertini, va a llegar por la vía del coyunturalismo, en otras palabras. Explícanos. Diferentes factores. La oposición cívica no violenta en Cuba. Y por ejemplo, para usar un ejemplo, volvemos a la campaña Cuba Decide. En efecto es retar espacios públicos. No pedirle permiso al régimen para tener un plebiscito, sino es exigir un derecho natural. Ya eso se está haciendo. Se está haciendo y eso es un espacio. Podemos mirar también lo que hacen las damas de blanco. La campaña, por ejemplo, de Todos Marchamos. Exigir espacio de tener el derecho de Rosa manifestar. María Payá acaba de realizar en La Habana, que Correcto. puso en ridículo al régimen y le hizo mostrar toda la insensatez y todo lo tiránico que es. Y se fortalecen alianzas con demócratas que queremos de nuestro lado. Y el Luis Almagro, por ejemplo, el secretario general de la OEA, hemos visto cómo precisamente un hombre de izquierda, un hombre que hace par de años la dictadura castrista le hizo un agasajo en Cuba, dándole la bienvenida. Fue canciller de Uruguay. Correcto. Y sin embargo, ahora estamos viendo no solo como él, sino muchos de la izquierda y muchos, y digo de izquierda porque llama más la atención que son individuos Bueno, es que la izquierda, la llamada izquierda, inteligente, se aleja de un régimen como el castrista. Claro, Y se aleja de un régimen como el de Venezuela. correcto. Porque son regímenes totalitarios, pero completamente, que yo creo, Julio, que a estas alturas nada tienen ni de marxista, ni de nada. Simplemente es una dictadura familiar lo que hay en Cuba, enquistados en el poder, que tienen más que ver con una monarquía, digamos, del siglo XVI, XVII, XVIII, totalitaria completamente, donde el ser humano es un elemento superfluo. Correcto, efectivamente. Pero esos espacios y esa exigencia de tener un derecho natural, pues en efecto nos trae aliados que ponen y retan también a la vez en la palestra pública a la dictadura castrocomunista. Las marchas, las damas de blanco, lo mismo, es retar en la palestra pública. El trabajo que hace un Paco, por ejemplo, en ese esfuerzo asimétrico a lo social. Todos y cada uno de ellos. Correcto, todos están buscando espacio. El grupo de Antú, el Fantú, todos están en ese espacio. ¿Qué es lo que puede entonces hacer la comunidad internacional? Abrazar el principio de la rendición de cuentas. En otras palabras, responsabilizar al régimen por lo que hace, hacerle pagar un precio por precisamente lo que queda obvio en esta lucha de espacios públicos, que ellos están, en vez de ir hacia adelante en abrir espacio de acuerdo a lo que el dictamen de la democracia requiere, van cerrando más filas. Eso es otro logro. No se puede tampoco desincentivar que la propia sociedad, que ahora está en la fila del régimen, el famoso derecho de rebelión, el derecho de revolución, es un principio sacrosanto. Y si dentro de la fila, y particularmente de la fila de las Fuerzas Armadas, en determinado momento quieren cumplir con un deber patriótico y justiciero y concluir con ese mal que azota a Cuba, ese es un acto bienvenido. Es un acto bienvenido porque, de nuevo, es consistente con valores internacionales. Mi querido amigo Julio, me llevas a repetir algo que he dicho en este programa y quiero compartirlo contigo. Y voy a partir desde el principio que una nación, la historia de una nación es igual que la historia de una familia. Se repiten a veces rasgos, caracteres, actuaciones de un familiar en otro. Te pueden decir, no conociste tu bisabuelo, pero mira, te rascas igual que él, tiene las mismas inclinaciones profesionales, laborales que él. Y eso que dijiste tú sobre la Fuerza Armada es un argumento que siempre yo he esgrimido.
Y me refiero a lo que causó la revolución, porque fue una revolución del 4 de septiembre de 1933, que después se prostituyera es otra cosa. Y el abuso que se cometía con las clases, con los soldados del ejército cubano, por aquellos tiempos los tenían trabajando en obras particulares de los militares, de los altos mandos, casas, fincas. Hoy en día, el soldado cubano, el del servicio militar, está al servicio de las propiedades de los jerarcas. Sus fincas, sus casas, sirven de custodio, sirven de mandadero, chapean el césped. Se está dando una situación muy parecida. Correcto. Albertini, has hecho un paralelismo brillante, porque es así. Eso lo vengo sosteniendo yo, tú eres el invitado, pero es un intercambio de opiniones. Es así. Están dadas las mismas condiciones que ocasionaron un 4 de septiembre de 1933. Por eso es que te menciono. Y esto es dentro de la Fuerza Armada. Completamente. Hay otras condiciones como las que tú estás exponiendo. Pero por eso es que la liberación para Cuba, y es liberación, porque realmente esa es la palabra correcta del primer paso, requiere de elementos coyuntural para que vaya a hacer la diferencia. La oposición en Cuba, pacífica, no violenta, tiene un papel, los factores internacionales, países como los Estados Unidos, en exigir que se rinda cuentas por todas las violaciones sistemáticas que la dictadura castrocomunista comete, y los que están dentro de la estructura del poder ahora tienen también la responsabilidad y tienen ese puente de salvación que les da el derecho de revolución para concluir con ese mal. Y yo creo que ese ejemplo que tú has usado, porque en definitiva son unos pocos que están cometiendo el pillaje del patrimonio nacional cubano a expensa de los muchos, y entre esos muchos están oficiales de bajo rango de las Fuerzas Armadas que cuando miramos Portugal, por ejemplo, cómo se concluyó con la dictadura de Salazar, fueron oficiales dentro de las Fuerzas Armadas, que en Grecia pasó lo mismo, y después hubo una transición hacia la democracia dentro de unos meses. No quiere decir, o sea, que no necesariamente quiere decir que una revolución desde el poder tiene que significar una dictadura militar de 15 años y 20 años, y nada por el estilo. Tenemos ejemplos donde han habido transiciones exitosas, Portugal, Grecia, hacia una democracia. Y el derecho de revolución es parte, está dentro de la Carta Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, está parte de la Carta Fundacional, mejor dicho, de la OEA, de la Constitución Cubana de 1940, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de la Declaración de Derechos del Hombre de la Revolución de Francia. Así que eso es parte está unido al concepto democrático. Y el exilio, me has hablado de la oposición interna, me has hablado de la opinión internacional, del apoyo internacional, pero ha habido y hay siempre un exilio militante que ha sabido adaptarse a las condiciones de la oposición interna y no ha dejado de apoyar esa oposición interna. ¿Cómo ves tú el factor exilio cubano? El exilio, lo que de forma inconsciente, Albertini, yo no hago una separación. Yo creo que nos separa la logística. En otras palabras, los que vivimos fuera estamos en libertad, pero nosotros vivimos en Cuba, vivimos Cuba diario, y tenemos un compromiso desde que tenemos uso de la razón y vivimos en libertad, de que en nuestro país no hay libertad, no hay democracia, y queremos para nosotros los cubanos que vivimos sin territorio nacional, sin un Estado, queremos para Cuba las mismas condiciones, la Cuba de manera interna, las mismas condiciones que tenemos nosotros, que es libertad, democracia y el regreso eventual a nuestro país. Nosotros estamos viviendo en una Cuba transportada que sigue existiendo y tiene un papel fundamental. Históricamente lo ha tenido, como tú bien sabes, o sea, no podemos hablar de la nación cubana, de la independencia, sin tomar en cuenta Cuba fuera de su territorio. Es que tenemos ese ejemplo, y vuelvo a la familia, a lo que se hereda, y Cuba es una gran familia. Ese ejemplo lo tenemos en los independentistas cubanos, en lo que por entonces se llamaba
destierro, emigración, esos independentistas cubanos que se asentaron en diferentes lugares de los Estados Unidos, pero no dejaron de seguir colaborando y luchando por Cuba. El ejemplo mayor fue José Martí. Correcto. Fue un producto del exilio y fue el que llevó la guerra liberadora a Cuba. Exacto. Y cuando vemos, por ejemplo, a través de estos largos 58 años, cómo en la celebración de la muerte del dictador Fidel Castro, cómo vimos nietos y bisnietos de cubanos que ya están en esa otra dimensión, y sin embargo sus nietos y bisnietos celebrando la muerte del dictador Castro. Yo creo que eso nos deja saber que realmente hay cuerdas patrióticas que trascienden generaciones. Y por eso es que es precisamente en la nación cubana fuera de su territorio, el exilio, donde el castrocomunismo tiene su peor enemigo. Porque lo que ellos quieren promover, la amnesia, la impunidad, ¿la verdad? Eso que ellos quieren, que están tratando de hacer borrar todo lo que ocurrió, no va a ser posible, porque a la nación cubana fuera de su territorio, que es más poderosa económicamente, produce 9 veces lo que produce la isla de Cuba. Y mantiene en gran medida, a través de esa solidaridad que tenemos con nuestros hermanos, que no nos permite desampararlo, pero también beneficia a lo que es el régimen. Y eso ellos se nutren también de este exilio. Y eso lo sabe el castrocomunismo. Por eso es que vemos esta penetración y por eso es que se está llevando a cabo esta batalla fuera de su territorio, que lamentablemente en gran medida el presidente Obama, con su política fallida de acercamiento no con el pueblo cubano, con el castrocomunismo, le ha dado una leve careta de oxígeno, pero hemos visto cómo ha fracasado y cómo el castrocomunismo pues está buscando su plan B acerca de qué va a hacer con una administración nueva que tiene un enfoque completamente diferente, que sí cree en la rendición de cuentas y sí, es más, con la muerte del dictador Castro, fue en ese momento era el presidente electo y el vicepresidente electo directamente lo llamaron por lo que es, un dictador. Eso vale mucho. Eso quería preguntarte, Julio. ¿Cuál es tu pensamiento? Porque aún no sabemos, a esta altura no sabemos cómo va a actuar la actual administración. Tuvo algunas palabras retóricas durante la campaña. El secretario de Estado, durante las audiencias para su confirmación, fue muy duro en sus manifestaciones hacia el régimen castrista. Pero ¿cuál es tu opinión de cómo puede actuar esta administración, o sea, la administración Trump, frente al castrismo? Mira, yo estoy viendo muchas cosas favorables que chocan con mecanismos que han ayudado a dictaduras como el castrocomunismo. Por ejemplo, el orden globalizado tal y como existe ahora, que no ha discriminado entre democracia y dictadura, ha sido un modelo que ha beneficiado a las dictaduras del mundo. Mira China, mira Vietnam. A ese modelo el castrocomunismo se quiere plegar. Esta administración en efecto ha pronunciado una guerra contra ese modelo. Eso beneficia a la democracia, a todos los demócratas del mundo, que incluye las aspiraciones de Cuba. El principio de rendición de cuentas, de responsabilizar a lo que está haciendo la dictadura castrista y ver qué medida puede ser más efectiva para frenar esas actividades completamente inmorales a través del mundo, es otra cuestión muy importante. Cuando miramos, por ejemplo, recordamos la administración Reagan, en su política, donde cambió de la política de contención que se había establecido en los Estados Unidos con la doctrina Truman, y la convirtió en una doctrina de reversión, de retar a la Unión Soviética. No rompieron relaciones, tenían relaciones comerciales, pero el enfoque cambió, la dinámica cambió en retar a la Unión Soviética. De manera de que el simbolismo de que el presidente Trump vaya a revertir de un plumazo todo lo que hizo, no nos dice nada si en efecto no va seguido por una política más agresiva hacia responsabilizar el castrocomunismo. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar enfocando, y creo y me consta que el presidente Trump tiene personas a su lado
que están conscientes de la naturaleza y la realidad del castrocomunismo, que es un país que merece estar en la lista de terroristas, que está involucrado en el narcotráfico, que promueve la subversión internacional, particularmente en este continente, que es el responsable de lo que hay en Venezuela y tiene conexiones con el resto de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Así que hay un reconocimiento de que lo que hay en Cuba es un centro de mando para la subversión en el continente. Y eso es importante y confiamos que van a tener una política consistente con frenar ese tipo de actividad. El tiempo pasa, mi querido Julio, y no quiero desaprovechar la ocasión para que nos vuelva a hablar sobre este simposio que se va a celebrar el próximo jueves 16, este jueves, a las 6 de la tarde, en la biblioteca que está en el 9445 de Coral Way. Retando al castrismo, Cuba decide. ¿Qué planteamientos se van a hacer ahí? En efecto, este conversatorio con Rosa María Payá pues busca precisamente examinar y dar a conocer una de esas estrategias, una de esas iniciativas, donde se exige el derecho a la consulta popular en Cuba para el pueblo Este simposio cubano. es entrada libre. Es completamente gratis, abierto al público, hay amplio estacionamiento. Todo el mundo puede preguntar, porque llegará el momento de preguntas y respuestas. Esa es la idea, tener un conversatorio, Un intercambio con todos los presentes, ojalá que puedan ir. Siempre de nuevo es abierto al público y es en Coral Way y la 94 Avenida. ¿Eres optimista en estos momentos históricos que está viviendo Cuba? Digo Cuba, la Cuba verdadera. Soy muy optimista, Albertini, porque veo cómo, de hecho, los sistemas sacan lo mejor y lo peor de las personas. Y hemos visto cómo personas que han crecido, o sea, que fue el intento de crear ese hombre nuevo, y cómo ese hombre nuevo lo que quiere es salir de esa celda que es Cuba comunista, que quiere vivir en democracia, que quiere vivir en libertad. Hay verdades universales que ninguna dictadura como el castrocomunismo puede alterar. Entonces, estoy optimista, la nación cubana fuera de su territorio no va a exigir nada menos que democracia y libertad para nuestra nación intramuros. Así que estoy muy optimista y las propias contradicciones, para entrar en un término marxista, las propias contradicciones de la incapacidad de pagar el costo de la represión en Cuba va a facilitar todo ese Mi cambio. querido Julio, se nos acaba el tiempo. Gracias por haber compartido hoy aquí con nosotros en Cuba y su historia. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Son 13 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjeros domicilios, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Gil